Ok. Hola de vuelta. Ok, entonces vamos a escribir la ecuación de Bellman del problema del planificador. Ok. ¿Ustedes se acuerdan? El planificador maximiza la suma descontada de las utilidades del agente y la variable de estado que va a enfrentar va a ser el stock de capital de la economía. Ok. Y cada periodo va a tener que decidir cuánto consume la gente, cuánto invierte y qué cantidad de capital guarda para el próximo periodo. Ok. Ok, entonces digamos, esta, esta primera línea muy parecida a los problemas que habíamos tenido antes, con la diferencia que antes no hablábamos de capital, sino que hablábamos de riqueza de la gente. Ok, pero de momento es como cambiar la dotación, nada más, ¿no? Y agregar algunas variables de control. Ok. Ahora tiene que hacer esto tomando en cuenta distintas restricciones que ya mencionamos antes, ¿no? Primero, el capital de mañana, que es el capital de hoy al cual le quito la depreciación y le agrego la inversión. La inversión, cuando la sumo al consumo, obtengo el output. Y el output es una función del capital. ¿Ok? Eso habíamos dicho. Este problema lo podemos resolver por sustitución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esas dos primeras ecuaciones las puedo combinar para deshacerme del y. ¿Ok? Y después lo que obtengo lo puedo combinar con la primera ecuación para reemplazar la inversión que estaba acá en la primera ecuación. ¿Ok? Por ejemplo, si hago esto, voy a obtener que la inversión, que es el output menos el consumo, ¿cierto? Con la segunda ecuación. Es decir, que la inversión va a ser f de k menos el consumo. ¿Ok? Y esto lo puedo reemplazar en la primera ecuación y voy a obtener que el capital de mañana va a ser 1 menos delta el capital de hoy más f de k menos el consumo. ¿Ok? Entonces, puedo juntar esas tres restricciones para considerar algo más sintetizado, que es esta ecuación de acá, en donde lo que tenemos acá es la inversión, es decir, la diferencia entre el output y el consumo. ¿Ok? Um, y después esta ecuación que obtengo acá, la puedo reemplazar ahí arriba en la ecuación de Bellman. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir que el consumo, ¿qué va a ser? Va a ser estos recursos al cual le quito el capital de mañana. ¿Ok? Entonces, ven, los recursos que tenemos es el capital que nos queda después de la depreciación y la producción del periodo corriente. Entonces, si a todos esos recursos le saco lo que guardo de capital para mañana, me queda el consumo. Y entonces esta ecuación la podemos reemplazar arriba. ¿Ok? Y reemplazar, por ejemplo, el nivel de consumo que tenemos acá. ¿No? Y esto va a hacer que nos va a quedar todo en función de K' y de K. ¿Ok? Si hago esto, voy a obtener la siguiente ecuación de Bellman. Entonces se entiende que todo esto lo que tenemos acá es nada más que el consumo. ¿Ok? Pues ven que
una formación, entre comillas, no sé si decir más lindas, ¿ah? Pero tenemos menos variables de control haciendo todos esos reemplazos. ¿Ok? Ok. Les voy a dejar dos equilibrios para la casa. ¿Ok? Dos equilibrios, dos ejercicios. Primer ejercicio es sacar la ecuación de Euler de este problema. ¿Ok? Entonces ya saben cómo obtener una ecuación de Euler, ¿no? ¿Qué tendré que hacer? ¿Alguien me quiere explicar con palabras los pasos que habría que seguir? ¿Tú cómo lo harías, Gabriel? Derivar primero en función de la variable de control, Ya, y en este caso sería K', K', excelente. ¿Y esta derivada después qué le haces? es igual a 0. Muy bien. Y ahí, que típicamente, ¿cuál es el siguiente paso que solíamos Eh, seguir? Después, Suele creo haber que suele haber un V' de K'. ¿Te acuerdas? Cómo lo puedo sí, caracterizar? derivando en función de la variable de estado, Exactamente. Y aplicar el famoso con teorema que se llama. el volvente, Muy bien. Y con el esto envolvente. después obtienes una ecuación de Euler. Está perfecto, Sí, Gabriel. Gracias. bien. Efectivamente, después pueden seguir esos pasos, ¿ah? Y deberían obtener la siguiente ecuación. Entonces, les voy a poner el resultado, ¿ok? Para que lo tengan, ¿ah? Pero intenten hacer los pasos desde casa. Si tienen alguna dificultad, como saben, siempre estamos acá para ayudarlos, ¿ok? Entonces, ups. Y obtendrían lo siguiente, sería beta. Ok, esto sería la ecuación de Euler que deberían obtener, ¿ok? Ahora, fíjense, acá escribí consumo, ¿no? Acá y acá. Escribí C y C'. ¿Ah? Se entiende que C es todo esto de acá, ¿ah? ¿Sí? Esto es C. Y C' sería lo mismo, pero con las variables evaluadas un periodo más adelante. ¿Ok? Pero la podrían escribir así. Entonces, en lugar de C deberían tener K por 1 menos delta más F de K menos K'. Y en lugar de C' deberían obtener algo parecido, pero con más primas. ¿Sí? Dicho esto, podemos hablar un poco de la economía o el trade-off que está detrás de esta condición de primer orden. ¿Ok? Entonces acá tenemos un planificador central que su objetivo es maximizar la utilidad de la gente. ¿Ok? Y esta utilidad es la suma descontada del consumo. ¿Ok? Entonces está esta gente que obtiene la mayor cantidad posible de consumo y dado la concavidad quiere además tener un consumo que sea lo más suave en el tiempo. ¿Ok? Entonces, cada periodo, el planificador central tiene que decidir básicamente de los recursos que están disponibles, cuántos recursos usa para darle de comer a la gente, para que consuma, y cuántos recursos tiene que guardar para el periodo siguiente, ¿no? Para tener más capital para poder producir mañana. ¿Ok? Entonces, esto es como el trade-off, ¿no? Entonces, por un lado, queremos dar de consumir, ¿no? Porque eso quiere dar utilidad, pero sabemos que si guardamos recursos, podemos producir más mañana y potencialmente suavizar el consumo. ¿Ok? Entonces, el planificador central va a decir, si guardo una unidad de capital para mañana, lo que pierdo va a ser el lado izquierdo de la ecuación. ¿Ok?
Efectivamente, si guardo una unidad de capital para mañana, no puedo usar esta unidad de capital para que consuma y entonces voy a perder la utilidad marginal del consumo presente. ¿Okay? Ahora, ¿qué gano al guardar esta unidad de capital mañana? Bueno, primero, acá está esta unidad de capital, el 1 que tenemos acá. Pero la ventaja es que esta unidad de capital, además de tenerla mañana, vamos a poder producir F' de K' mañana. ¿Okay? Entonces, vamos a poder generar producción extra, ¿okay? Que es este F' de K'. Y desafortunadamente, la unidad de capital mañana, una vez que hemos producido, no va a quedar una unidad, sino que va a quedar 1 menos delta. Se va a depreciar mi capital. ¿Ok? Entonces, lo que tengo... Verde. Lo que tengo acá entre corchete son todos los bienes que mañana me genera esta unidad de capital. Genera 1 menos delta, ¿eh? Más la producción F' de K'. ¿Ok? Y es F' de K', ¿eh? Y una prima acá porque es el capital de mañana con el cual voy a producir mañana. ¿Ok? Ahora, todos estos bienes que genera mañana, ¿eh? Los tengo que evaluar considerando el impacto sobre la utilidad de la gente. ¿Ya? Si se los come la gente mañana, va a obtener por cada una de esas unidades de bienes U' de S'. ¿Ok? Entonces, sacrifica hoy una unidad de capital, entonces sacrifica U' de S, pero esta unidad que sacrifica hoy le permite mañana obtener 1 más F' de K' menos delta unidades mañana, ¿ya? Que va a valorar en la utilidad marginal del consumo mañana. Y como esto se obtiene mañana, ya saben, lo tengo que descontar por el factor de descuento beta para que sea comparable con lo que se sacrifica hoy. ¿Okay? Esto es como a la izquierda el costo marginal para el planificador central de guardar una unidad de capital para mañana y a la derecha sería el beneficio marginal. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto capital guarda el planificador central? Va a guardar cada vez más capital hasta que en algún punto se iguala el término de la izquierda con el de la derecha y ahí se va a ubicar la decisión del planificador. ¿Sí? Ok, ¿está claro? Entonces la intuición es muy parecida a lo que tenemos con consumo, ¿ya? Con la diferencia que con consumo, en lugar de tener bienes acá, ¿qué teníamos? Teníamos algo que era la tasa de interés o a veces había precio de acciones, ¿no? Pero cambiaba un poco el término en corchete, pero la interpretación es muy parecida. ¿Okay? Ahora, una pregunta que les hago a ustedes. ¿Cómo creen que sería esta ecuación de Euler en el caso del equilibrio centralizado? ¿Okay? Entonces, acá lo hemos hecho con el planificador central. Si hubiésemos usado el, el equilibrio descentralizado, ¿qué creen que habríamos obtenido como ecuación de Euler? ¿Cómo se podría escribir? Entonces, acuérdense, les había dicho, ¿cuál es la diferencia entre planificador central y equilibrio descentralizado? ¿Se acuerdan? Les había dicho, ¿cuál es la ventaja del planificador social? Que no había Que no algo, hay precios. que no hay precio, es excelente. Entonces, una diferencia en la que uno tiene que pensar es justamente la presencia de un precio. ¿Dónde debería estar este precio acá? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué término debería reemplazar? El El 1 es precio del Genial que hablaron todos juntos, pero no entendí nada. ¿Quién habló fue Leonor, puede ser? Y alguien más, pero... Leonor, dijiste algo, ¿no? sí, en el precio del capital y del trabajo. Sí, entonces, acá, ¿qué término podría reemplazar en esta ecuación que se ve ahí en pantalla? Acuérdense, competencia perfecta. ¿Qué implica competencia perfecta? ¿Cómo se escriben los precios bajo competencia perfecta? los habíamos normalizado. Bueno, eso es cierto, pero no todos. En particular, el costo de arriendo del capital
bajo competencia perfecta, ¿a qué debe ser igual? A la productividad marginal menos la depreciación. Debería ser el producto marginal del capital. Exactamente. Entonces, ups. Ah, no. Ya. Entonces déjenme borrar cosas acá porque hay demasiados colores. Pero efectivamente, el término que va a ser reemplazado bajo competencia perfecta es este producto marginal del capital acá. ¿Ok? Y podremos poner acá una tasa de interés. ¿Ok? Esto sería la diferencia. ¿Ok? Entonces se vería como 1 más R menos delta. Así es simple. Y podemos hacer interpretaciones muy parecidas a las que hicimos en el capítulo sobre consumo. Ok, entonces esto es un primer ejercicio para la casa que pueden hacer, sirve de práctica. Segundo ejercicio, un guess and verify. ¿Se acuerdan guess and verify? Entonces, no es la ecuación de Euler, ¿eh? Es un poco buscar la policy function, adivinar la policy function y la value function. ¿Sí? Y para el guess and verify les tengo que dar una estructura particular. Y en particular, un guess and verify con esta función de consumo y, perdón, déjame chequear. Eso. Y considerar una depreciación completa, porque eso es importante también, que el delta tiene que ser igual a 1. Entonces, consideran esos tres supuestos. ¿Ok? Ahora, dicho esto, ¿qué guess deberían hacer? Pedro, tienes una pregunta. Sí, me vino una duda. ¿Esa función de producción, SK, es el K partido N, el K minúscula o el K mayúscula? Es lo mismo. ¿Te acuerdas por qué? Como n es siempre igual a 1, que dividas por 1, Ah, ya. Ya, te va a dar lo mismo. Entonces yo perfecto. suelo escribir el K así ahora porque mi K chico, ¿ves? Cuando intento... Ah, mira, ya, estoy ilustrando. Intento escribirlo bien, pero me cuesta. A veces se transforman en H's. Bueno, ahí, como se lo escribo demasiado rápido. Entonces, dado esta dificultad, he decidido optar por el K grande. Pero puedes poner el K chico, es lo mismo. Ups. Ya, entonces, si tuviesen que hacer un guess and verify, ¿qué guess podría aplicarse acá? ¿Se acuerdan? Les había comentado que muchas veces el guess se parece un poco a... Miren los supuestos que Podría ser tengo. algo, Sí, dame, te escucho, Pedro. podría ser algo como A más logaritmo de B. Sí, A más logaritmo de K. tuviese alguna Mm. Ah, Exactamente, logarítmico. Específicamente, muchas veces cuando tengo cierta estructura para la función de utilidad, esta estructura se traspasa a la función de valor, ¿no? Entonces, efectivamente, si haces el guess de A más B logaritmo de K, ¿ok? Ahí te va a funcionar, ¿ok? Entonces, les voy a dar la solución para policy function. La tengo por ahí. A ver, deberían obtener 60 sus pasos. K' igual a alfa, beta, K a la alfa. ¿Ok? Esto debería ser la policy function que van a obtener. ¿Ok? Ok. En los minutos que nos quedan, les voy a hablar un poco de dinámica considerando justamente este caso particular. Ok, entonces es un caso particular que considera utilidad logarítmica, función de producción Cobb-Douglas y depreciación completa. ¿Ok?
considero este caso porque justamente tenemos una solución analítica con la cual podemos trabajar. ¿Ok? Pero que sepan que, por supuesto, la solución, pues, en casos más generales, puede ser perfectamente distinta de esta. ¿Ok? Pero lo interesante de esta ecuación, fíjense, es que nos da una dinámica, dado la variable de estado de hoy, su valor para la variable de estado de mañana. Entonces, con esta ecuación, conocemos la dinámica de la variable de estado, ¿no? Lo cual es súper útil saber cómo se comporta la variable de estado, porque ¿se acuerdan lo que era una variable de estado? Es como el conjunto de variables que necesito conocer para conocer las decisiones de la gente. ¿Okay? Entonces, si puedo simular la trayectoria de K, después, como esto es la variable de estado, como que puedo saber todo. Es un poco eso la idea, ¿no? Y entonces, esto lo podemos representar gráficamente. Puedo poner K' acá, puedo poner K. Y fíjense que esta policy function cumple con condiciones de nada, ¿no? Se ve como una Cobb-Douglas. Entonces voy a tener una pendiente infinita en cero y una pendiente cero en infinito. Entonces, esto va a ser mi policy function. ¿Ok? Entonces, cuando dibujan la dinámica, digamos, la policy function para ver el estado, de esta manera, hay algunas cosas interesantes que pueden hacer, que nos sirve para entender la dinámica de la economía. Primero, pueden identificar lo que se llama un estado estacionario. ¿Se acuerdan lo que era el estado estacionario? Seguramente lo vieron en pregrado, cuando vieron solo, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda lo que era el estado estacionario? Sería como el punto en donde el capital queda estable. Exactamente. Es como, pues déjame escribirlo acá. Steady state such that K sub T es siempre igual a K estrella para todo T. ¿Sí? Entonces, el capital es constante en el tiempo. ¿Ok? Gracias. No sé quién habló. ¿Fue Sebastián? ¿Puede ser? No estoy seguro. Carlos, yo. Fue Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Ahora, este estado estacionario, este K estrella, ¿cómo lo puedo ubicar en este gráfico? Es tal que, ¿cómo se comparan K' con K en el estado estacionario? Pregunta simple, pero está bueno responderla. En una línea de 45 grados puede ser. Exactamente. Si pongo acá una recta de 45, a lo largo de esta recta tenemos que K' va a ser igual a K. ¿Okay? Como bien dijo Sebastián, entonces, el estado estacionario va a ser la intersección entre esta línea de 45 grados y esta policy function. ¿Ok? Entonces voy a tener K estrella va a estar acá. O acá si quiero. Ahí se va a ubicar el estado estacionario. ¿Ok? Caracterizar el estado estacionario en macro es muy útil para la dinámica porque muchas veces nos va a servir de punto de referencia para entender hacia dónde va la economía. ¿Ok? Entonces, sobre todo, entonces en particular, cuando este estado estacionario se dice que es estable. Entonces, ¿qué es un estado estacionario estable? Entonces, estado estacionario estable. ¿Qué quiere decir que sea estable? Lo vieron quizá cuando lo vieron con solo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que significaba esto? Que sea estable el estado estacionario.
puede ser que signifique que si yo me muevo a la izquierda o a la derecha, después termino volviendo al mismo punto. Exactamente. Cualquier desvío, si de repente me alejo del estado estacionario, ¿no? Las fuerzas del modelo van a ser tal que naturalmente voy a volver a converger hacia este estado estacionario. ¿Ok? Entonces, hay dos conceptos de estabilidad, uno más fuerte que el otro, que se suele usar en macro. Se habla a veces de estabilidad global o de estabilidad local. Entonces, lo voy a escribir acá. Local versus global stability. ¿Ok? La estabilidad local es una estabilidad en el vecindario del estado estacionario. Entonces, si me muevo un epsilon a la derecha o si me muevo un epsilon a la izquierda. ¿Ok? Entonces, en este vecindario, localmente, tenemos estabilidad si es que al moverse a la derecha volvemos hacia la izquierda y al moverse a la izquierda volvemos hacia la derecha. Y la estabilidad global es para cualquier K. Entonces, incluso cuando estoy lejos, por acá a la izquierda o por acá a la derecha, si las fuerzas económicas van a hacer que voy a volver hacia el estado estacionario. ¿Okay? Muchas veces en economía es más fácil mostrar estabilidad local que global. ¿Okay? Pero obviamente es más potente mostrar estabilidad global, porque es para cualquier K. ¿Ok? Pero suele ser el caso que, como es más fácil mostrar estabilidad local, solemos quedarnos con la característica de estabilidad local. ¿Ok? Dicho esto, en la próxima clase les mostraré una manera simple de mostrar estabilidad global en el contexto de este modelo. Para la estabilidad local, ¿alguien tiene alguna idea de cómo solemos hacerlo? Seguramente, ¿se acuerdan cómo lo hicieron con solo? ¿Qué les decía el profe cuando vieron solo? Para mostrar estabilidad local. No, seguramente gráficamente les dijo algo. Si no se acuerdan, no pasa nada. Para estabilidad Era como local. que, Sí, sí, dale, Sebastián. no, sí, no me acuerdo bien, pero gráficamente uno partía en cualquier punto, iba rebotando con la línea 45 grados y lo podía ver desde la izquierda o de la derecha y siempre se supone que tenía que converger al punto de estado estacionario. Sí, pero no te acuerdas la propiedad que necesitabas tener para que cuando hagas este ejercicio ibas convergiendo. Es un poco eso mi pregunta. No, quizá algo con la derivada de la función, pero no sé. Sí, es algo así. Bueno, lo que quizá les dijeron los profes es que necesitan que esta policy function, cuando cruza la línea de 45 grados, acá en el punto, necesita cruzar por arriba. ¿Ok? Como es el caso acá. Si cruzan por arriba, típicamente tienes estabilidad local. Si cruza por abajo, suele ser inestable. ¿Ok? Y efectivamente, calculando una derivada, tú puedes saber si cruza por arriba. Entonces, acá ya se ve en el gráfico, ¿no? Pero si calcularas la pendiente de esto en el estado estacionario, si la pendiente es menor que el valor 1, ¿qué es la pendiente? Básicamente, ¿por qué 1? 1 es el valor de la pendiente de la recta de 45 grados, ¿no? Digamos, si calculas la derivada de k' como función de k, la derivada es igual a 1. ¿Ok? Entonces, 1 es el valor de la pendiente en la línea de 45 grados. ¿Ok? Entonces, calculando la pendiente o la derivada de la policy function acá, justo en el estado estacionario, si obtienes un valor que es menor que 1, esto sugiere que va a cruzar por arriba. Y con esto te aseguras estabilidad local. Ok, esto es una introducción bastante extendida de lo que veremos en la próxima clase. Lo voy a dejar acá para hoy
Entonces, la próxima clase les hablaré un poco más de estabilidad, tanto global como local, ¿no? Y básicamente local será esto, comparar el valor de la pendiente con el valor 1. Si es menor que 1, es estable. Y global, bueno, suele ser un poco más complejo, pero hay algunos trucos que podemos usar para mostrar estabilidad global. ¿Ok? Y después, bueno, pondré esto en MATLAB y simularemos un poquito antes de pasar al siguiente capítulo. Dicho esto, paro el video acá.